Sea tu voluntad, Hashem, Dios mío, que por mi causa nadie cometa un error, y que no falle en alguna cuestión de halajá, y que por dicho motivo mis compañeros se burlen de mí, y que no diga que lo impuro es puro, ni que lo puro es impuro, y que mis compañeros no tropiecen en una cuestión de halajá, y no permitas que yo me burle de ellos. Talmud Berajot 28b. Shalom Havelim, estamos desde la Yeshiva Tefilá Emet, quien les habla Liat Cohen Meshahar, también de la Yeshiva. Vamos a hablar de un libro que a mi parecer es muy importante, se llama El Ser Judío, es una guía para la observancia del judaísmo en la vida contemporánea, escrito por el Rabí Hayi Halevi Donim. Es un libro que fue impreso en Jerusalén en el año 5748 o 1988. Fue impreso por la Organización Sionista Mundial del Departamento de Educación y Cultura Religiosa para la Diáspora. Es una recopilación del Shulchan Aruch y de la literatura de responsa para proporcionar una exposición razonada de las leyes tradicionales judías. Este libro fue traducido del inglés por Aryeh Komay y revisado por Asher Sapolinsky. Y el día de hoy vamos a hablar de algo muy importante, se llaman los fundamentos del judaísmo, así lo titula el autor del libro, ya van a ver por qué. Y vamos a hablar de un tema muy importante inicialmente, se llama Israel, el pueblo. Los términos hebreo, israelita o judío han sido utilizados como sinónimos o equivalentes a lo largo de la historia. La Torá se refiere a Abraham como ivrí o hebreo, probablemente por haber emigrado de la otra margen, de la margen oriental del río Éufrates, e ivrí significa de la otra margen, o sea, del otro lado. Israel fue el segundo nombre de Jacob, nieto de Abraham. Sus 12 vástagos y los descendientes de estos fueron conocidos como los hijos de Israel, o el pueblo o nación israelita. Judío deriva de Judá, hijo de Israel, la más importante de las 12 tribus. El nombre de judío se extendió a todo el pueblo cuando el reino de Judea sobrevivió a la destrucción del reino septentrional en Israel en el año 722 a.C., cuando estas 10 tribus fueron conducidas al cautiverio, y en la actualidad el pueblo se denomina judío, su religión judaísmo y su lenguaje hebreo, así como su tierra se denomina Israel. Los judíos establecidos en Europa desarrollaron en la Edad Media una lengua basada principalmente en el alemán y algo de hebreo, que más tarde asimiló las palabras de diversos idiomas. Esta lengua, tan familiar a gran cantidad de judíos en la diáspora, se llama Yiddish. Si bien se escribe con caracteres hebraicos, no debe confundirse con el hebreo. Los judíos procedentes de España, son conocidos como sefarditas, desarrollaron una lengua basada en el español y algo de hebreo. Esta lengua se conoce como ladino. Este pueblo, Israel, inició su existencia como una familia cuyos orígenes se remontan a Abraham el hebreo, que vivió aproximadamente hace 3600 años. La fe monoteísta firmemente sostenida por Abraham y el pacto con Dios establecido por él y reafirmado por sus descendientes identificó a esta familia como adherentes a una fe singular. La familia no se abrogó derechos de exclusividad sobre esta fe, sino que por lo contrario se esforzó para traer nuevos adherentes a ella. Cuando esta familia, ebria de Dios, y aquellos que se unieron a su fe, se extendió, aceptaron la Torá como su ley divina, y tomaron posesión de la tierra a ellos prometida por el Señor del Universo. En ese momento asumieron su característica de una nación, con una lengua en común, que vive en un territorio determinado compartiendo un pasado y un destino en común, y ejerciendo los tributos de soberanía nacional. Conforme a su origen, los judíos siempre se consideraron por doquier como integrantes de una familia vasta, a menudo dispersa y a pesar de todo una familia. La pertenencia a esta familia queda determinada por la vía materna. El niño de toda mujer judía es considerado como miembro de la misma, mas dicha pertenencia nunca estuvo limitada por el nacimiento. En todo momento estuvo abierta para todos aquellos que aceptaron como compartir su fe y que de esta manera fueran prohijados en ella, y así el convertido al judaísmo no solo se asocia con los hijos de Israel en la práctica religiosa, sino que a través de ella el prosélito se convierte en un hijo de Israel, pleno partícipe de su legado y sus privilegios, asumiendo también sus características y tribulaciones. Al aceptar la fe judía, el prosélito se incorpora al pueblo o nación judía
y al cumplir con los preceptos religiosos del presente y al asumir la misión espiritual del futuro se une a un pasado colectivo. Si bien la inclinación natural de cada familia tiene una exclusividad, el cuidado de sus propios intereses, esta familia peculiar nunca fue exclusivista. En épocas de persecución se vio más de una vez obligada a aislarse como medio de autodefensa, pero generalmente se volvió al exterior y abrazó la totalidad del mundo. Cuando se erigió el santuario central en Jerusalén, los judíos lo consideraron una casa de oración para todos los pueblos. ¿Dónde encontramos esto? Lo podemos ver en Isaías 56:7 y en Reyes 1:8, 41:3. Paradójicamente, al acentuar su peculiaridad, esta familia singular reflejó la forma más notable del universalismo. El universalismo que caracteriza la fe de Israel se refleja no solo en sus formularios, de sus formulaciones teológicas y en sus visiones del futuro, sino que en la composición misma de su pueblo. Este pueblo, aparentemente exclusivista, entre comillas, incluye personas con distintas tonalidades de piel, de los más pálidos a los más oscuros y con una vasta gama de pluralidad cultural. A pesar de sus facetas múltiples y de los diversos lenguajes que hablan de los judíos, se consideran emparentados entre sí, como verdaderos hermanos procedentes de una familia semítica en común. Aunque en principio es la religión el factor primordial de unión, los neófitos se adhieren a una colectividad sobre la base de la religión. El sentimiento de parentesco es muy fuerte. Este misterio se resuelve más profundo todavía si tomamos en cuenta que incluso judíos que se rebelan contra la fe y descartan las creencias y prácticas religiosas siguen considerados judíos y generalmente se sienten unidos a él por lazos de parentesco. Ahora, este sentimiento de pertenencia que se manifiesta en el pueblo judío es más una experiencia mística que un fenómeno racional. Quizás sea porque está en unas razones de que puedan ser explicadas por los judíos. No pueden ser ubicados como por categorías, utiliza por los sociólogos o historiadores para definir una identidad judía. Ahora, para definir esta definición de ser ubicados en una categoría, como lo llaman los sociólogos e historiadores, para que puedan definir a este pueblo judío como una nación, una raza, religión y otros grupos humanos. Obviamente los judíos constituyen una raza. ¿Por qué? Porque raza es un concepto biológico, o sea, no constituye una raza. Tampoco son únicamente una religión o una nación, aun cuando lo sean de acuerdo a las definiciones comunes de los términos religión o nación. El problema es resuelto generalmente utilizando el término pueblo, en vez de religión o nación. Ese sentimiento de pertenencia que se manifiesta en el pueblo judío es más una experiencia mística que un fenómeno racional. Quizás sea esta una de las razones que explica por qué los judíos no pueden ser ubicados en las categorías utilizadas por los sociólogos o historiadores para definir las naciones, razas, religiones y otros grupos humanos. ¿Por qué? Porque los judíos no constituyen una raza. Raza es un concepto biológico, tampoco son una religión o una nación, aun cuando lo sean de acuerdo a las definiciones comunes de los términos religión o nación, y el problema se resuelve generalmente utilizando el término pueblo, en vez de religión o nación. La dificultad para definir al pueblo judío se debe en parte a su peculiaridad. Se trata de una singularidad que, de acuerdo al creyente, fue establecida permanentemente por la voluntad divina. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa, lo dice Éxodo 19:6. En una oportunidad el pueblo judío fue definido en estos términos poéticos: hay un río en el océano, las sequías más terribles no lo consumen, ni las inundaciones más devastadoras lo desbordan. Su fuente está en el Golfo de México y su desembocadura en el Océano Ártico. Esta corriente del Golfo no existe en el mundo. Otra parte más majestuosa, es más rápida que el río Mississippi y que el Amazonas, y su volumen es 1000 veces mayor. Las aguas de esta corriente, a la altura de las costas de California, son de un azul índigo,
y están perfectamente marcadas, que se distingue a simple vista de las aguas del océano circundante. A veces parte de un navío navega sobre estas aguas de esta corriente y otra parte sobre aguas del océano. Tan agudo es el contraste de estas aguas y tanta la reluctancia, por así decir, de la corriente del Golfo al mezclarse con aguas comunes del mar. Este fenómeno físico tan curioso tiene una contrapartida en el mundo moral. Existe un río solitario en medio del océano de la humanidad. Las más violentas elosiones de las tentaciones humanas, aunque avivadas 7 veces en hogueras del fanatismo religioso, jamás consiguieron consumirlo, aun cuando durante 2000 años sus aguas se han teñido de rojo por la sangre de sus mártires. Sus fuentes se remontan a los albores de la historia de la humanidad y su desembocadura se concentra en alguna parte de las sombras de la eternidad. También él rehúsa mezclarse con las olas que baten a su alrededor y la línea que separa la incansable oleaje de las aguas comunes de la humanidad es perceptible a simple vista. ¿Y qué es esto? El pueblo judío. Es un río que no se mezcla con las aguas circundantes, aunque esté rodeado de ellas. Aunque pequeño, separado y distinto, Israel nunca fue un pueblo que se recogió en sí mismo, permaneció solitario pero no aislado. La historia judía está entrelazada con la de otras naciones y otros imperios. Los judíos fueron testigos y actuaron en la mayor parte de la historia de la humanidad. La registraron por escrito, la configuraron, fueron su origen y la desarrollaron. Pero sobre todo la padecieron más que cualquier otro pueblo. Escribió Ernest van der Haag: la historia de los judíos ha sido la historia de su interacción con el resto del mundo, aunque eruditos occidentales educados en una sociedad denominada por el cristianismo evidencian miopía en cuanto al rol del judío y el judaísmo en la historia, y tienden a tratar con condescendencia todo lo que se refiere a los judíos o al judaísmo. Solo, excepcionalmente, los judíos de historia, de sociología o de filosofía contienen elementos significativos sobre el pueblo o pensamiento judío a partir de los conocimientos de la era común. El prejuicio antijudío se reflejó durante largo tiempo en los textos y programas de estudios de las universidades cristianas y fue un legado al mundo académico laico aún después de que se desvaneciera la influencia teológica y se secularizaran las instituciones. Incluso los judíos que se integraron a este medio académico sufrieron una sutil influencia de este prejuicio antijudío y lo admitieron sin reparos. Ignorando en general su propia historia y filosofía, aceptaron la idea de que no existe un pensamiento judío original y específico después del primer periodo bíblico, o de que si existe no merece el esfuerzo de ser un erudito. A pesar de que el pueblo judío y sus libros sagrados fueron negados, despreciados, rechazados, perseguidos y confinados a lo largo de la historia, lograron poner en acción aquellas fuerzas que marcaron adelantos y cambios revolucionarios en las religiones occidentales, en las ciencias naturales y medicinas y en la filosofía social. La contribución de los judíos, ante todo individual en cada uno de los campos de la actividad creadora, su participación en el progreso del conocimiento humano, en la eliminación del sufrimiento, en el desarrollo del comercio, podría llenar volúmenes enteros de libros, y el énfasis de la tradición tradicional del judaísmo en su justicia social a través de la acción social ha tenido un efecto innegable en la época contemporánea. Para un pueblo que ha sido siempre numéricamente insignificante, la menos numerosa de las naciones, en hebreo se dice Hameat Mikol Ha'amim, para utilizar esta expresión bíblica. El haber obtenido un índice de tal logro, haber estado presente tanto tiempo en la escena de la historia mundial, el haber sobrevivido a intentos de asimilación y a un exterminio, implica que algo más que sus propias facultades está en juego. El judío creyente considera algo más como el cumplimiento de la profecía divina que afirma: todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, como lo vemos en el libro de Bereshit 28:14 o en el libro Génesis 28:14. Y como una reivindicación del pacto de Israel con Dios, porque eres el pueblo santo al Señor tu Dios, y el Señor te ha escogido para que seas un pueblo singular entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Esto lo encontramos en Deuteronomio 14:2.
El judío creyente acepta este hecho con humildad y devoción y lo considera como un yugo y carga, al mismo tiempo que una distinción. Se considera un siervo del Señor y está preparado para cumplir su voluntad en todo momento. El servicio del Señor adopta diversas formas de dedicación de la propia vida al estudio de la Torá, la fiel observancia del ritual y de los preceptos éticos, la lucha por la justicia y la equidad social. El judío observante transita todos estos caminos. Todo lo que el judío observante lleva a cabo, por insignificante y leve que parezca, posee para él significación cósmica, ya que realiza la voluntad del Señor. El judío escéptico, por otro lado, que no se considera siervo del Señor, rechaza la idea de que Israel goza del favor divino o de que debe cumplir la misión histórica especial. Estos conceptos, incluso emitidos por un gentil, le resultan molestos y se apresura a repudiarlos. Pero es la misma historia judía la que se ha encargado de contradecir los intentos de repudiarla y de negarla según su sentido, ya que no se permitió a los judíos convertirse en un pueblo como los otros, ni transformarse en una mera nación entre las demás naciones. Nosotros creemos que todas las demás naciones y pueblos del mundo tienen una misión por cumplir, impuesta por la voluntad divina, porque Dios es Dios del universo, todo y no solamente los judíos. También consideramos que debemos cumplir un rol singular, del cual la historia misma es testigo. Esto implica una misión especial en la vida, en la razón misma de nuestra existencia. Dicha misión no consiste en convertir al judaísmo al resto de la humanidad, sino en conducirla, a pesar de sus diferencias y creencias, a reconocer soberanía de Dios y aceptarla sobre los valores básicos revelados a nosotros por este Dios. Esto ha de servir de instrumento a través de lo cual se otorga la bendición a todas las familias de la tierra, como lo dice el libro de Génesis 12:3. Esta misión es el fundamento para los judíos que esperan el día en que todo el mundo se perfeccionará bajo el reino del Todopoderoso y toda la humanidad evocará su nombre. Solamente en estos términos de carácter sobrenatural puede encontrarse una explicación plausible para la capacidad de Israel de sobrevivir a los múltiples obstáculos que amenazaron su existencia y para explicar su éxito en conmover el pensamiento de otras naciones. En estos términos que podemos descubrir el significado de la diáspora, de los sufrimientos históricos de Israel, así como sus logros, su fortaleza y su restauración en Sion. Vamos a hablar de tres términos importantes: la tierra de Israel, el Dios de Israel y las leyes de Israel. Iniciando con Israel, su tierra, la relación entre el pueblo judío y la tierra, que llegó a ser conocida como Eretz Israel, la tierra de Israel, comenzó en el tiempo de Abraham, donde dice en el libro de Bereshit 17:7-8: y estableceré mi pacto entre mí y ti, su simiente después de ti, en sus generaciones por alianza perpetua, para hacerte a ti por Dios, y a tu simiente después de ti, y te daré a ti y a tu simiente después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua. Lo repito, está en el libro de Génesis 17:7-8. Así comenzó el vínculo de Israel con lo que fuera hace aproximadamente 3.800 años, la tierra de Canaán, que se había de convertir en la tierra de Israel. El largo cautiverio sufrido por los hijos de Israel en Egipto, donde fueron esclavizados y oprimidos, fue seguido por su éxodo en masa y el retorno a la tierra que fuera prometida. En la última profecía a Moshe, antes de su muerte, leemos: y dijo el Señor, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu simiente la daré. Está en el libro de Deuteronomio 34:4. De aquí el nombre, la tierra prometida, pues fue prometida a Israel. El éxodo de Egipto y la posesión de la tierra de Israel constituyen el punto de apoyo histórico del pacto de Israel con Dios. Los mandamientos del Señor solo pudieron cumplirse en su totalidad en la tierra de Israel. Y solo en la tierra de Israel, en el lugar en el que él eligiera, el monte Moriah en Jerusalén, pudo ser construido el santuario permanentemente mayor del pueblo judío. Solo en la tierra de Israel pudieron los hijos de Israel realizar su pleno cometido como pueblo. Solo en la tierra de Israel se hicieron en realidad las promesas de Dios a Israel y sus bendiciones. Cuando el pueblo de Israel era acreedor a ello por su adhesión a los mandamientos y por su lealtad al pacto. Como este pueblo estaba destinado a convertirse en un pueblo santo,
su tierra debería ser una tierra santa. No podría ser profanada por las prácticas paganas que prevalecían en este territorio y en la totalidad del mundo, y recayó sobre los israelitas la misión de extirpar de estas tierras los ritos paganos, las abominaciones y la idolatría. Según Nachmanides, Rabbi Moshe ben Nachman, gran filósofo y sabio que vivió en el siglo XIII, tomar posesión de la tierra santa y vivir en ella debe ser incluido entre los mandamientos bíblicos que todo judío debe cumplir. Está escrito: tomaréis posesión de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que la poseáis. Lo encontramos en el libro Números 33-53. Nachmanides considera que la posesión de la tierra santa por Israel está unida, de hecho, al destino del mundo. Todo tiempo que Israel la ocupe la considera la tierra como sometida al Señor, dice Nachmanides. Un filósofo contemporáneo popular norteamericano llegó a la misma conclusión inadvertidamente: tengo un presentimiento que no me abandona. Lo que ocurra con Israel ocurrirá con todos nosotros. Desde que los israelitas se establecieron por primera vez en la tierra de Canaán hace aproximadamente 3.500 años, lo que es más o menos 1.500 años antes de la era común, nunca dejaron de vivir judíos en ella, a pesar de que fueron conquistados por los ejércitos enemigos y regidos por gobiernos extranjeros, transformándose algunas veces en minoría en su propio país. Cuando la mayoría huyó o fue expulsada, nunca lo abandonaron por completo. Muchos judíos permanecieron en este país aún después de la destrucción del primer templo y el fin del primer reino, en el año 586 antes de la era común, cuando un gran número de judíos fueron exiliados a Babilonia. Los babilonios conquistaron el territorio y desterraron a la mayoría del pueblo, pero en el año 515 antes de la era común, después de que Babilonia fuera conquistada a su vez por los persas, los judíos estaban listos para volver a reconstruirlo y restablecer el segundo reino, simbolizando por la reconstrucción del segundo templo. Alrededor de 550 años después, en el año 70 de la era común, la destrucción del segundo templo por los romanos y la caída del segundo reino asestaron otro severo golpe al pueblo judío. Durante los 65 años subsiguientes, hubieron varios intentos por restablecer la independencia y arrojar de sí el yugo de la tiranía extranjera, pero todos estos intentos fracasaron. Aunque pequeñas comunidades de judíos permanecieron en la patria, la mayoría del pueblo se dispersó por todos los países, prácticamente a todos los rincones de la tierra, como decía la profecía. Cualquiera fuera el lugar donde se encontraran los judíos, soñaban con retornar algún día, restablecer su independencia y restaurar su existencia nacional. Soñaban con ello y rezaban por ello. Ni por un solo día dejó la Tierra Santa de ocupar sus pensamientos, y a lo largo de los siglos el país fue invadido y dominado por una serie de ejércitos invasores y de conquistadores romanos, bizantinos, árabes, los cruzados, los turcos, y finalmente llegaron los británicos durante la Primera Guerra Mundial. En forma individual, muchos grupos de judíos retornaron a la Tierra Santa, y a lo largo de los siglos, aunque solo fuera para terminar sus días y ser sepultados allí. Pero solamente a finales del siglo XIX comenzó a materializarse un esfuerzo organizado para un retorno en masa que tenía como objetivo el establecimiento de un Estado judío independiente y soberano. Sionismo es el nombre de este movimiento organizado. Sionismo fue y es una lucha por la liberación nacional y para la cristalización de una identidad nacional de un pueblo que durante siglos fue obligado a errar de país en país. Los primeros pobladores hallaron una tierra que había sido descuidada a través de los siglos y donde abundaban los pantanos infestados de malaria e enfermedades. Era una tierra árida, rocosa, arenosa y desértica. Las pocas comunidades judías existentes se concentraban en las ciudades de Hebrón, Jerusalén, Tiberíades y Safed. Aunque no todos los judíos participaron en la lucha organizada para alcanzar estas metas, todo judío creyente era un sionista de fe, ya que la aspiración de retornar a Sion está implícita en los fundamentos de la religión judía tradicional. En todo párrafo de la literatura religiosa donde se mencionan las bendiciones de Dios a Israel o la visión del fin de los días,
es decir, la llegada de Mashiach para toda la humanidad. La palabra Mashiach o Mesías viene del hebreo Mashiach, que quiere decir ungido con aceite. En el pensamiento judío, el Mesías nunca fue concebido como de origen divino, como el representante ungido de Dios. El Mesías debería ser la persona que traería la redención política y espiritual del pueblo de Israel por medio de la concentración de los judíos en su hogar ancestral, Eretz Israel, y el retorno de Jerusalén a su gloria espiritual. Él traerá consigo una era que destaque la perfección moral de la humanidad y la armonía coexistencial entre todos los pueblos, libres de guerra, el miedo, el odio y la intolerancia, como lo dice en Isaías 2 y 11 y en Miqueas 4. A lo largo de la historia judía han habido muchos que han reclamado para sí el título de Mesías o Mashiach, y el criterio con el que se les juzgó fue: ¿acaso lograron cumplir y realizar lo que estaba encomendado al Mashiach? Según este criterio, ninguno de ellos fue aceptado. La era mesiánica se encuentra aún delante de nosotros, el restablecimiento de un Estado judío en nuestro tiempo y en la restauración de Jerusalén unida como una capital de Estado. Han llevado a muchos judíos devotos a pensar que puede ser que estos tiempos sean el comienzo del proceso de redención que traerá consigo finalmente la realización de todos los otros ideales inherentes y del concepto mesiánico. Así lo referencia el punto de vista judío. Existe una referencia al retorno del pueblo de Israel a su patria ancestral, donde vivirá en paz y seguridad. Las fuentes religiosas consideran al judío que vive en cualquier otro país como un exiliado, aunque disfrute en la diáspora en plena seguridad o bienestar o esté satisfecho de su vida personal. El retorno a la tierra de Israel no fue solo un sentimiento nacionalista del pueblo judío, sino un profundo anhelo religioso que brinda la oportunidad de una relación más plena con Dios y preparaba el camino para la era mesiánica que traería la paz no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Estos sentimientos religiosos fueron incorporados a las plegarias diarias, a las del Shabbat y a las de las festividades. Es difícil encontrar un ritual religioso judío que no mencione a Sion, el retorno a Sion y la restauración o reconstrucción de Jerusalén. La Amidá, la oración principal recitada 3 veces al día, incluye votos para el cumplimiento de estas esperanzas. Gran parte de la oración del agradecimiento que se dice después de las comidas recuerda que tú diste como herencia a nuestros padres una tierra amplia, buena y agradable, y aboga por la reconstrucción de Jerusalén, la ciudad santa. Los ayunos, y especialmente el de Tisha B'Av, así como las plegarias de súplicas que concluyen los servicios religiosos de la mañana y de la tarde, expresan el pesar por la destrucción del templo de Jerusalén. Y en las bodas se rompe un vaso para simbolizar la misma tragedia, y en épocas de aflicción se hacen evocaciones simbólicas similares. La fórmula empleada para consolar una familia en duelo nos recuerda que toda la judeidad lamenta constantemente la pérdida de Jerusalén. La plegaria dice: quiera Dios consolarte a ti junto con aquellos que lloran por Sion y Jerusalén. En el Seder de Pesach y el ritual del Día del Perdón concluyen con la exclamación: el año próximo en Jerusalén. Leshana Haba ve Jerusalén. La plegaria de Shabbat y de las festividades nos recuerdan constantemente a Sion y a Jerusalén. Las plegarias para las lluvias y el rocío y la observancia de Tu Shevat, el año nuevo de los árboles, se explican por las condiciones climáticas de Israel. Los aspectos agrícolas de cada una de las principales festividades del calendario judío nos señalan que modo de la tierra de Israel está entrelazada en el tejido de las prácticas religiosas del pueblo judío. Isaías expresó la histórica concepción mesiánica judía en su profecía sobre Sion y Jerusalén, diciendo: de Sion saldrá la Torá y la palabra de Dios de Jerusalén. Eliminar estas aspiraciones significaría mutilar la fe religiosa de Israel. Un pasaje del libro de los Salmos resume la actitud religiosa e histórica con respecto a Jerusalén, la capital histórica de Eretz Israel. Si te olvidare, oh Jerusalén, olvidada sea mi diestra. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no me ensalzare a Jerusalén como preferente asunto de mi plegaria. Esto lo dice en Salmos 137, 5, 6.
Los profetas de Israel, al hablar del retorno a la tierra de Israel y la restauración de la soberanía judía, lo hacen en términos de Jerusalén y Sión, otro nombre por el que es conocida la ciudad. Sea cual fuere el papel que desempeña toda la tierra de Israel en la fe y el pensamiento judío, ella se expresa frecuentemente en los términos de Jerusalén, la ciudad santa de la tierra santa. Jerusalén fue el símbolo para todo Eretz Israel y su sionismo fue lo que es una cabeza a su cuerpo. En estas circunstancias no resulta extraño que incluso el judío no practicante, que no conoce la literatura de su pueblo ni las enseñanzas de los profetas hebreos, no conoce los libros de la Biblia, de la Torá, ni está familiarizado con la historia de Israel, se sienta sobreacogido por la emoción pensando que la restauración de un Estado judío y el retorno de Jerusalén a sus posiciones rectora en este Estado. No es de extrañar que durante la Guerra de los 6 días en 1967, la reconquista inesperada de la parte este de Jerusalén que comprende el Monte del Templo, el Sagrado Muro de los Lamentos, como se conoce también, y el antiguo barrio judío con sus reliquias históricas, que había sido anexionado por Jordania en 1948, originara una caudal de emociones en jóvenes y viejos creyentes y no creyentes. Muchos consideran que las victorias espectaculares de 1967, que culminaron con la recuperación de Jerusalén Oriental, representan una manifestación extraordinaria de la divina providencia de la historia. Esto revela ciertamente una insospechada reserva de fervor y de fe religiosa. Los extraordinarios acontecimientos de 1967 produjeron un entusiasmo y una renovada identificación con la causa de Israel, incluso entre aquellos judíos completamente asimilados a la vida de un país, sea natal o de adopción en la diáspora y totalmente leales al mismo. Israel es actualmente un país de la más pura tradición democrática. Cristianos, musulmanes y adherentes de otras religiones residen allí en completa libertad e igualdad, pero el país ostenta la marca evidente de los valores y cultura judías, de la misma manera que otros países del mundo ostentan las características propias de sus respectivas mayorías, a pesar de que existen en ellos grupos minoritarios. Desde muchas partes del mundo los judíos retornaron a Israel, algunos para cumplir sus aspiraciones religiosas o nacionales, otros para evitar la asimilación y la pérdida de su identidad judía, otros para escapar de países totalitarios donde los judíos están privados de sus derechos básicos o viven constantemente bajo el terror de estallidos antijudíos. Israel es el único refugio en el mundo que los recibe con los brazos abiertos, que les ayuda a establecerse y que se preocupa por ellos. Casi 1 millón de refugiados judíos sobrevivientes de los campos de concentración llegaron desde Europa a Israel después del Holocausto. Más de medio millón de refugiados judíos llegaron desde los países árabes donde estaban establecidos desde el siglo XII e inclusive anteriormente a ellos, porque su vida en ellos era intolerable. Egipto, Siria, Irak, Argelia, Marruecos y Túnez. Los judíos también llegaron de los países del occidente, de sociedades desarrolladas, no como refugiados sino como inmigrantes en busca de una vida más plena de contenido. Hay todavía ciertos países en los que las mayorías judías no tienen los mismos derechos que el resto de la población y donde no existe la libre inmigración. Esperamos que el tiempo de su liberación también llegará, pero no debe permitirse que surja nunca una situación en la que sea necesario salvar la vida de judíos y que no haya nadie que brinde su ayuda y su clamor y que caigan oídos sordos y que todas las puertas permanezcan cerradas. Un símbolo de estas circunstancias terribles lo constituye el barco de refugiados Struma. En 1942 las autoridades británicas le impidieron la entrada a Palestina, el territorio palestino denominado en esa época, que este barco en ruinas estaba sobrecargado con más de 750 refugiados judíos, hombres, mujeres y niños. Tampoco le fue permitida la entrada a otros puertos. Las autoridades turcas prácticamente remolcaron a alta mar fuera del puerto de Estambul a la nave zozobrante que finalmente se hundió, pereciendo el naufragio de 428 hombres, 269 mujeres y 70 niños. Solo 2 pasajeros se salvaron. Durante la Segunda Guerra Mundial se quiso llegar a un acuerdo con el gobierno británico para conseguir la liberación de 100.000 judíos de campos de concentración nazis. El ministro de Relaciones Exteriores británico rechazó la oferta, aduciendo: ¿qué haremos con 100.000 judíos?
El gobierno norteamericano por su lado hizo oídos sordos a todos los planes que hubieran podido salvar la vida de muchos judíos, negándose a las súplicas de líderes judíos que pedían se bombardearan los ferrocarriles alemanes que conducían judíos a los campos de concentración y se destruyeran los crematorios. Incluso después de la Segunda Guerra Mundial, muchos barcos con refugiados sobrevivientes de los campos de concentración fueron rechazados de puertos de varios países. Cada uno tuvo sus propias consideraciones políticas que predominaron sobre su preocupación por las vidas judías. Las distintas denominaciones cristianas mantuvieron también su silencio durante este periodo en que la indiferencia del mundo por la suerte del pueblo judío alcanzó su culminación más terrible. Sobre las cenizas de estos muertos, el Estado de Israel se erigió como un monumento viviente. ¿De cuántas naciones del mundo se puede decir hoy en día que hablan el mismo idioma, que profesan la misma religión, que residen en el mismo lugar como lo hicieron hace 3000 años? Es por tanto fácil entender que porque el pueblo judío está tan unido emocionalmente a la tierra de Israel, es un territorio poseído no solo por el derecho de la conquista y la población, sino también como una realización de su historia, su religión y su derecho legítimo. Esto en cuanto a la tierra de Israel. Ahora hablemos un poco sobre el Dios de Israel. Shema Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno y único. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Eso lo encontramos en Deuteronomio 6:4. Voz de Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno y único. Estas palabras expresan la creencia de Israel en la existencia de un Dios único e indivisible, que creó el mundo y todo lo que existe en él, separándose radicalmente del politeísmo y de la idolatría. Abraham el hebreo fue el primero en dar expresión efectiva a esta, por así decirlo, religión monoteísta, convirtiéndose de este modo en el primer patriarca de los hebreos, o como fueron conocidos por las generaciones posteriores, israelitas o judíos. Abraham no fue el primer ser humano que adquirió el conocimiento de esta verdad espiritual. Incluso la Torá menciona que Hanoc y Noé, que precedieron a Abraham, fueron hombres justos que iban con Dios. También ellos creyeron en la existencia de un ser espiritual superior, único y supremo. Lo veneraron y vivieron de acuerdo a sus deseos. Debieron haber existido otros hombres que también lo reconocieron. Maimónides supone que en una edad temprana los hombres conocieron al Dios único y verdadero, pero que perdieron su conocimiento y la fe. Es probable que investigadores de la historia descubran pruebas de que existieron anteriormente otros hombres que expresaron iguales creencias y percibieron la misma fe, pero Abraham es considerado el fundador de la primera religión monoteísta del mundo, porque a diferencia del monoteísmo de los anteriores, que fue como un oasis en un desierto espiritual, oasis que se secó y se extinguió con su muerte. Abraham se dedicó a la propagación de su fe, logró transmitirla a su hijo Isaac, este a su vez la legó a su hijo Jacob, que lo conocemos también como Israel, y este a sus 12 hijos, jefes de las tribus de Israel, y desde allí pasó al curso de la historia de Israel y se incorporó a la torrente de la historia de la total humanidad. Porque yo lo he conocido. Sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, practicando justicia y derecho. Lo dice el libro de Bereshit 18:19, o el libro de Génesis 18:19. La capacidad de Abraham para transmitir su fe debe haber sido lo que calificó ante Dios como digno de establecer con él un pacto que implicaba responsabilidades eternas de llevar el nombre del Señor a todos los pueblos del mundo. La descendencia física y espiritual de Abraham está uncida desde entonces a la carga y al yugo de este pacto, a la vez de disfrutar de sus goces espirituales y de sus bendiciones, porque el pacto distinguió la simiente de Abraham desde otras naciones y pueblos. Hubo quienes consideraron a este yugo demasiado pesado, la disciplina muy estricta, y buscaron diversos escapes, mas el mundo erigió a menudo sus propias barreras que impedían la huida. El pacto con el Señor trajo aparejado el castigo divino cuando Israel se debilitó espiritualmente y renegó alguna vez en su parte de este acuerdo, pero también provocó excelsas expresiones de fe cuando Israel, precisamente por su lealtad del pacto divino, tuvo que soportar la hostilidad irracional, el odio ilimitado y el antagonismo de innumerables opresores a través de los siglos.
La declaración que se pronuncia durante el Seder de Pesaj está lamentablemente lejos de ser puramente teórica. En cada generación hay quienes se levantan contra nosotros para destruirnos y aniquilarnos. Los momentos de respiro es la lucha para resistir sobre estos intentos de aniquilación que fueron pocos y espaciados entre sí. Sin embargo, la última parte de la misma declaración expresa que el eterno optimismo del judío y su fe en que habrá de ser liberado. Pero el Señor, bendito sea, nos librará de sus manos, nos libra de sus manos, esta fe eterna no la ha resultado injustificada. Pero el Señor, bendito sea, nos libra de sus manos, esta fe eterna no ha resultado injustificada. Por supuesto que uno no puede demostrar científicamente la existencia de Dios, o que el mundo fue creado por su voluntad, o que Él se dedica a perfeccionar su obra de la creación, pero asimismo tampoco se puede demostrar que no existe. La utilización de métodos racionales para probar la existencia o la inexistencia de Dios a la manera de los escolásticos medievales puede interesar a algunos. Sin embargo, desde los árboles de la filosofía moderna esas pruebas fueron puestas en duda. Los argumentos contemporáneos a favor o en contra son igualmente inconsistentes. Es por ello que la aceptación de la existencia de Dios es cuestión de fe, que en el judaísmo la conocemos como emuná. El ser supremo, único, indivisible y espiritual al que Abraham y todos sus descendientes expresaron su fe y su veneración desafía todo intento de prueba racional. Él es infinito y el hombre es finito, no solo físicamente es finito, sino que también son limitadas sus facultades intelectuales y perceptivas. Si Dios forma parte del marco de los 5 sentidos físicos del hombre, tal Dios sería algo así como limitado, que el omnipotente y omnipresente ser espiritual al que dedicamos nuestra fe. Tal Dios podría ser reducido a lo finito, podría ser alterado y transformado por los seres humanos, incluso podría ser destruido y aniquilado. Semejante Dios no será único y universal, sino otra de las múltiples deidades a quienes los hombres atribuyeron poderes sobrenaturales y demostraron su misión a través de los siglos. Si la prueba de la existencia de Dios está más allá de nuestro entendimiento, ¿por qué entonces el hombre raciona habrá de proclamar su fe en Dios con el mismo fervor e intensidad que resulta el verdadero conocimiento del Señor? Desde un punto de vista negativo, puede suponerse que la negación de la existencia de Dios disminuirá aún más en la credibilidad racional del hombre. Si Dios no existiera, deberíamos considerar que la marcha del mundo con la precisión matemática que solamente hoy comenzamos a apreciar plenamente sería el resultado de una coincidencia, y que el intrincado fenómeno de la vida, desde su forma más primitiva hasta llegar al ser humano, sería resultado al azar. Ciertamente este punto de vista exige una fe ciega en sí mismo. Referir el funcionamiento preciso del universo y todas las maravillas de la vida, la naturaleza, es recurrir al sionismo de las leyes naturales, que a su vez exigen una explicación. El misterio persiste, no cabe duda, y no dudo en calificar también el ateísmo como una cierta forma de fe que no difieren mucho de las otras idolatrías que el hombre ha practicado. En nuestros días, el ateísmo es considerado como algo sofisticado y adecuado a nuestra situación, pero lo mismo ocurrió con el culto a Baal en su época. Lo que uno debe preguntarse, en vista del sorprendente desarrollo científico actual y de la misma historia de Israel, es que si es más razonable admitir la existencia de Dios o no admitirla. Los racionalistas de los filósofos judíos nunca dudaron en el racionalismo existente en los principios básicos de la fe judía. Los sabios judíos y los dirigentes religiosos mostraron desde un principio gran sensibilidad en las exigencias de la razón y han enfatizado siempre en el hecho de que el judaísmo es una fe racional, aunque milagros y hechos sobrenaturales ocupan su lugar en la fe. El judaísmo establece claramente una distinción entre los acontecimientos o hechos que contradicen la razón y aquellos que simplemente están por encima de la razón. Hay una gran diferencia entre estos dos, y hay muchos elementos de la experiencia humana que sobrepasan la razón, fuera del alcance del conocimiento y más allá de la comprensión humana.
y son aceptados por la fe. No estamos enfrentándonos a una teología que contradice claramente la razón. Las primicias básicas de la teología judía, que afirman la existencia de Dios, la creación del mundo a su voluntad, la revelación de la voluntad de Israel y la humanidad en el Sinaí y en otros momentos de la historia, aun cuando todas ellas están en el ámbito de lo espiritual y es conocido y sus procesos no es velado, ninguna de ellas puede ser clasificada como contraria a la razón. En el marco de la religión judía, la razón y la fe no son antagónicas sino complementarias, cada una complementa las limitaciones de la otra. Incluso en lo referente a los milagros presentes en los testimonios religiosos, es importante recordar que las enseñanzas del judaísmo se basan en ellos. Los milagros fueron medios para alcanzar ciertos fines históricos o para inspirar la fe. Pero la verdad o calidez de esta fe no depende de ellos. Aun si ninguno de estos se hubiera producido, las verdades básicas del judaísmo serían las mismas. Opiniones religiosas válidas sostienen que aún Dios opera sus milagros y prodigios únicamente por medio de las leyes naturales que Él mismo estableciera, y que aun cuando ciertos acontecimientos pueden ser insinuados, increíbles y sobreacogedores, verdaderos prodigios en los que se puede dudar, de los que no se puede dudar, de la mano de Dios, no son sobrenaturales en el sentido de contradecir las leyes de la naturaleza. El concepto de Dios al que el pueblo judío se adhirió obstinadamente no admite compromiso sobre la universalidad, la espiritualidad ni la unicidad de Dios. Las primeras palabras de la Torá son: al principio creó Dios los cielos y la tierra. Es el Dios del universo, yo soy el Señor tu Dios que te ha sacado de la tierra de Egipto. Son las palabras iniciales de los 10 mandamientos en la revelación histórica de Israel. El Dios universal es el mismo Dios que otorgó la libertad a Israel y a quien Israel declaró su fidelidad. El concepto judío de Dios es el de Dios moral, que exige a la humanidad una vida ética y justa. Es un Dios universal cuya soberanía se extiende sobre todo el mundo. Si las plegarias judías utilizan la expresión Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, o Dios de Israel, con ello no se pretende significar que Dios pertenezca solamente a los judíos o que sea un Dios especial. Esto implicaría una limitación de la soberanía de Dios o de la admisión de que existen otros dioses que velan por otras naciones. El niño que dice mi padre no niega que ese mismo hombre sea también el padre de sus hermanos y hermanas. La expresión Dios de Israel significa solamente la afirmación de la relación especial que Israel considera que tiene con el Dios universal en virtud del pacto establecido con Abraham y de reafirmado posteriormente en diversas ocasiones en la odisea espiritual del pueblo judío. Decir Dios de Israel es solamente reafirmar nuestro pacto con el Dios universal que debe ser reverenciado por toda la humanidad. La concepción judía de Dios no admite ninguna cualidad física de Él. Las expresiones de la Torá, el rostro de Dios, la mano de Dios, los pies de Dios o el trono de Dios, son términos utilizados simbólicamente porque no existe en el lenguaje otra forma para describir ciertas cualidades o características divinas. Solo la pobreza del lenguaje humano para describir lo que pertenece al mundo espiritual es responsable de estas expresiones, y los sabios del Talmud han dicho: la Torá habla el idioma de los hombres. Es en el lenguaje de los hombres que se sintetizan los atributos espirituales de Dios en el siguiente pasaje: Señor, Señor, Dios misericordioso y clemente, tardo para la ira y pleno de misericordia y verdad, que mantiene su gracia por mil generaciones y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no los deja inmunes. ¿En quién no se arrepiente? Éxodo 34, 6, 7. Este pasaje es conocido como el de los 13 atributos, la midot, y se refiere exclusivamente al amor inagotable y al tema de la justicia de Dios. Se considera como la más sublime expresión en el lenguaje humano de la esencial naturaleza de Dios. La concepción judía de Dios rechaza también toda avenencia respecto a la espiritualidad de Dios. La idea de un hombre que se convierte en Dios o de un Dios que asuma la forma humana es considerada en el judaísmo como incompatible con el espíritu religioso judío. La fe
y la mente judía no pueden aceptar la idea de una divinidad infinita que se reduzca a las limitaciones finitas de las mortales. Más aún, la representación de Dios en imágenes es prohibida a los judíos. El segundo de los 10 mandamientos: no te harás esculturas ni imágenes, no te postrarás ante ellas ni les rendirás cultos. Se aplica aún en el caso en que el creyente no crea que la imagen sea Dios, sino solamente su representación simbólica. El pecado del becerro de oro no consistió en que los israelitas hubieran negado su fe en Dios y hubieran pensado que el becerro fuera un Dios, sino en que insistieron en darle a Dios una forma visual. Cuando hablamos de Dios como nuestro Padre y nos referimos a los hombres como hijos de Dios, pensamos en todos los hombres que siguen su camino y que son en un sentido espiritual hijos de Dios. El aprovechamiento de los logros técnicos del hombre y su creciente capacidad para controlar el mundo físico no arrojan dudas sobre el rol de la divinidad, sino que por lo contrario, esas realizaciones se encuentran entre las bendiciones del ser infinito que otorga al hombre. Y los bendijo Dios diciéndoles: procread y multiplicad, y henchid la tierra y sojuzgadla, y señoreadla sobre los peces del mar y las aves de los cielos y sobre todas las bestias que mueven sobre la tierra. Génesis 1:28. El hombre de fe advierte con humildad en estos logros maravillosos, no la ausencia sino la presencia misma de Dios. El hombre de fe advierte con humildad en estos logros maravillosos, no la ausencia sino la presencia misma de Dios. Cuando contemplo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú has establecido, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes y el hijo del hombre para que él te cuide? Le diste el señorío sobre las obras de tus manos, oh Señor nuestro, cuán magnífico es tu nombre en toda la tierra. Salmos 8:4-10. La persona que no cree en Dios tiene la tentación de colocar al hombre como objeto de su creencia, de considerar al hombre como la criatura omnisciente que no está sujeta a ninguna otra ley sino solo aquellas que él mismo promulga. Venerar el hombre en general o uno en particular es la cumbre de la idolatría. Si el hombre, debido a su inteligencia y capacidad espiritual, es la más perfeccionada de las criaturas de Dios, es también el objeto de la más sofisticada forma de idolatría. Aceptar el yugo del reino de los cielos es arrojar de sí el yugo de la dominación y la dictadura humana. Seréis mis sirvientes, dijo el Señor, y no sirvientes de mis sirvientes. Al hombre se le dio la posibilidad de elegir. Hay quienes piensan que se puede seguir a un camino intermedio entre ambas formas de servidumbres y liberarse de ambas. Esas esperanzas han sido siempre ilusorias. Si no es una, será inevitablemente la otra, pero el pueblo judío ya hizo su elección. Y esto en cuanto al Dios de Israel. Ya vimos la tierra de Israel, el Dios de Israel. Ahora hablemos un poco de las leyes de Israel o la Torá de Israel. La religión judía no se detiene en "y Dios creó los cielos y la tierra". Comienza en este punto, sino que continúa con el reconocimiento que yo soy el Señor tu Dios que te ha sacado de la tierra de Egipto. Es un Dios viviente que sigue actuando en el universo creado por él. Es un Dios supremo preocupado por la conducta del pueblo y creará y para este fin encontró los medios para hacer su voluntad a la humanidad por sus propios inescrutables medios y continúa juzgando la conducta de todos los hombres, recompensando y castigando, sea de este modo un mundo espiritual y por el mundo por venir. El judaísmo insiste en que no hay en la práctica ninguna diferencia entre una persona que niega completamente la existencia de Dios y otra que lo admite, incluso admite el rol de Dios en la creación, pero niega que Dios tenga algo más que ver con lo que ocurre en este mundo. La distinción entre ambos puntos de vista es solamente académica, ya que no hay ninguna implicación diferente en la vida humana. En cada caso, no hay razones compulsivas para venerar a Dios o para seguir su camino. Un elemento central en la fe judía de un Dios viviente es que el Señor comunica de una manera espiritual su voluntad y sus mandamientos a la criatura que la otorgó de libre albedrío. Pero ¿a quién exige que sea su obediente siervo? La esencia misma del judaísmo está basada en la aceptación de un acontecimiento histórico espiritual en que
Participaron nuestros antepasados como un grupo, así como la aceptación de las revelaciones espirituales posteriores, hechas a los profetas de Israel. El extraordinario acontecimiento histórico al que me refiero es la promulgación de los 10 mandamientos del monte Sinaí, 7 semanas después del éxodo de los hijos de Israel en Egipto. La voluntad de Dios se manifestó también en la Torá escrita, formulada por Moshe bajo la profecía divina durante los 40 años que siguieron al éxodo. Junto con los 5 libros de Moisés, el Pentateuco como lo conocemos, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, creemos que la voluntad de Dios se manifestó también en la tradición oral o Torá oral, que tiene también su fuente en el Sinaí, revelada a Moisés y transmitida oralmente por él a los jefes religiosos de Israel. La Torá escrita misma hace alusión a estas instrucciones orales. La Torá oral, que clarifica muchos de los mandamientos de la Torá escrita, se transmitió de generación en generación hasta que finalmente fue recopilada en el segundo siglo de la Era Común y constituye la piedra fundamental del Talmud. Las personas no tradicionalistas consideran a la Torá como un escrito de grandes e inspirados hombres y como un registro de los esfuerzos humanos por llegar a Dios. De acuerdo con estas opiniones, no hay nada divino ni nada eterno en lo que respecta a la Torá. Está sujeta a los errores que todos los hombres, incluso grandes hombres, son susceptibles de cometer. Si este fuera el caso, ¿por qué le deberíamos más consideración y haríamos más considerada como una guía de conducta más exacta o como una ejemplificación de la verdad más que, por ejemplo, la ética de Aristóteles, de Kant o de Spinoza? Si es solamente un conjunto de leyes triviales concebidas por el hombre, cualquiera tiene entonces el derecho de eliminar lo que considere inadecuado, de cambiar o modificar según la fantasía de cada generación o de cada dirigente religioso. Este es precisamente el argumento utilizado por los no tradicionalistas para justificar las modificaciones que han introducido en las prácticas religiosas judías. Sin embargo, si se quiere visualizar o comprender la naturaleza específica de la revelación divina a Israel y a los profetas, se llega a la conclusión que si la Torá tiene algún significado, esta es la revelación de Dios en su relación con el hombre y no viceversa. Si en realidad la Torá posee un valor permanente y una verdad, debe considerarse como una expresión del genio espiritual humano, sino de la voluntad divina comunicada al hombre mortal y finito. Ninguna interpretación del judaísmo es judaicamente válida si no ubica a Dios como la fuente de la Torá. ¿Qué es la Torá? Técnicamente son los 5 libros de Moisés, es la Torá escrita, la Torá Shemitah, el rollo en el que está escrita el rollo en que está escrita y que se guarda en el arca sagrada de la sinagoga es llamado rollo de la Torá, el Sefer Torá. En cierto sentido, es la constitución del pueblo judío. Esta constitución no fue promulgada por el hombre, sino revelada por Dios. Torá significa también la Torá oral, la Torá Shebealpe, que Moisés recibió en el Sinaí y transmitió a Josué, y Josué a los ancianos, y los ancianos a los profetas, y los profetas a los miembros de la gran asamblea, según lo cuenta el Pirkei Avot 1.1. La Torá oral incluye las expresiones de los preceptos, detalles de los principios generales contenidos en las escrituras y las formas en que estos preceptos han de ser cumplidos. Por ejemplo, la Torá prohíbe trabajo en Shabbat. ¿Qué constituye trabajo en los efectos del Shabbat? La Torá escrita no los dice, solamente dice no trabajar en Shabbat, salvo referencias a ciertas tareas como juntar madera, prender fuego y cocinar y hornear. La Torá oral se encarga de aclararlo. La Torá escrita ordena que los animales necesarios para la alimentación han de ser carneados como yo lo ordené. ¿Cómo debe ser este proceso que de las regulaciones lo rigen? La Torá escrita no lo dice, pero la Torá oral sí lo dice. La Torá escrita establece la pena capital para varios crímenes. ¿Qué regulaciones y procedimientos legales deben seguirse antes de aplicar la pena? ¿Cuáles son las limitaciones? Nuevamente, aquí es la Torá oral la que lo indica. Finalmente, la Torá oral fue fijada por escrito durante el segundo siglo de la Era Común, tomó su forma definitiva, la Mishnah, que a su vez constituye la base de la Gemara,
que constituyen su monumental registro las discusiones y debates legales conducidos por los sabios, y la Mishnah y la Gemara conjuntamente constituyen el Talmud. Entonces, la Torah oral, cuando es fijada por escrito, toma su forma definitiva, la Mishnah, que a su vez constituye la base de la Gemara, que la Gemara consiste en el registro de las discusiones y debates legales conducidos por los sabios. Estas dos, la Mishnah y la Gemara, conjuntamente constituyen el Talmud. La Torá, tanto escrita como oral, es la doctrina que rige la vida diaria del hombre, aunque primordialmente habla Israel, contiene directivas para todos los hombres, se refiere a cada uno y a todos los aspectos de la vida humana. Las leyes rituales, generalmente consideradas como observancias religiosas, ocupan solamente parte del complejo total de los preceptos, los mandamientos de la Torá y sus estatutos y regulaciones que cubren el área total de la conducta social y humana. Comprenden áreas de conducta que en otras religiones se reservan a los dominios éticos o morales, o que pertenecen a la jurisdicción de los códigos, ya sea en lo civil o en lo criminal. Incluso las secciones no legales acentúan las verdades espirituales y conducen hacia las más sutiles normas extralegales de carácter moral y ético respecto a la conducta del hombre. El resto de los libros de la Biblia hebrea, escritos a lo largo del periodo de varios siglos, comprende los profetas, que se conocen como Nevi'im, y los hagiógrafos, que se conocen como Ketuvim. Estos libros, transmitidos las enseñanzas de los profetas en el contexto de la historia de Israel durante el periodo aproximado de 700 años, relatan las visiones divinas de los profetas y sus esfuerzos y luchas para aumentar la devoción del pueblo a las enseñanzas de la Torá. Se conoce como el Tanakh. La Biblia hebrea se conoce como el Tanakh, que son el Pentateuco, los 5 libros de la Torá, los Nevi'im, que son los profetas, y los Ketuvim, que son los hagiógrafos. Entre estos libros, el libro de los Salmos es el reflejo de los más profundos sentimientos religiosos del hombre. La Torá junto a los Nevi'im y Ketuvim constituyen el Tanakh, libro que los no judíos denominan mal llamadamente el Antiguo Testamento. Aun cuando para los judíos siempre hubo un solo y único testamento, en el sentido más amplio el estudio de la Torá no comprende solo las escrituras y a la Torá oral, sino en conjunto de las interpretaciones de legislaciones rabínicas que se basan en la Torá y que desarrollaron a través de los siglos, porque la Torá fue siempre una ley viva, aplicada por un pueblo vivo en condiciones reales y a menudo cambiantes. Aunque estos últimos son obviamente el resultado de los esfuerzos humanos, son parte integral del conjunto de la jurisprudencia religiosa a la que la misma Torá otorga autoridad. Y pondrás cuidado en ajustarte a lo que ellos te enseñan. Observarás conforme a la ley que ellos te enseñen y a la sentencia que te dieren, según lo dice el Deuteronomio 17, 10, 11. La Torá es la concretización de la fe judía y comprende los términos de su pacto con Dios en lo que hace un judío, es lo que hace que un judío sea judío. Repito, y pondrás cuidado en ajustarte a lo que ellos te enseñen. Obrarás conforme a la ley que ellos te enseñen y la sentencia que te dieren. Deuteronomio 17, 10, 11. La Torá es la concretización de la fe judía. Comprende los términos de su pacto con Dios. Es lo que hace que un judío sea judío. Y estas son las bases del judaísmo o los fundamentos del judaísmo, de lo que nos hablaba el rabino Haim Halevi Donim en su libro El Ser Judío, que es la guía para la observancia del judaísmo en la vida contemporánea. Espero este estudio les haya sido de bendición. Quien les habló, Liad Cohen Ben Shahar, talmid de la Yeshiva Tefila Emet, y Shalom. Si estás interesado en aprender hebreo bíblico con nosotros, lo puedes hacer a través de YouTube, en nuestro canal alterno Café Ivrit Ulpan, cortesía de la plataforma virtual de la Yeshiva Tefila Emet en español. Si tienes alguna duda o comentario, nos puedes dejar tu mensaje en la casilla de comentarios del canal y con gusto lo resolveremos.
Si quieres apoyarnos con tu donación, lo puedes hacer a través de PayPal, www.paypal.me/yeshivahelp.